Muy buenas tardes. Dios te bendiga pero toda la bendición de Dios. Dios te bendiga una vez más. Qué bueno poder estar una vez más en este canal de Nortevisión Satelital. Dios te bendiga una vez más y dando comienzo una vez más, como todos los miércoles a las 17 horas arrancamos con este programa que hemos llamado Teoterapia, ¿no? Teoterapia, la sanidad integral. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el mes de la Biblia, ¿no? Explicamos el porqué el mes de la Biblia y seguimos con este mes de la Biblia, gracias a Dios, un mes tan hermoso. Prontito tendremos la primavera, así que vamos a seguir hablando sobre lo que es la Biblia y en esto vamos a tratar el tema hoy, ¿por qué creer en la Biblia? Sí, esto sería la pregunta, ¿por qué creer en la Biblia? Hoy vamos a hablar, como siempre, algo resumido, pero tiramos algunas ideas como para tratar de buscar más, ¿no? Después indagar más y ver el por qué y qué es la Biblia, qué función cumple la Biblia. Todo eso lo vamos a estar mirando en estos 50 minutos que vamos a tener de programa. Y como siempre, quien me acompaña en esta conducción, mi esposa, la pastora Margarita Maldonado, que ya le estamos dando que salude a toda la audiencia. Margarita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo, los que nos ven, a los que nos verán. Sí, le damos un fuerte abrazo, desde acá le mandamos, los queremos, tratamos de hacer lo mejor posible para que ustedes caten y puedan ver, amen la Biblia también, como nosotros la amamos. Este mes es tan lindo porque nos edificamos tanto, un mes que se habla, ¿no? Muchísimo de la palabra de Dios. No es que no la estemos leyendo, ¿no? Sino que siempre la estamos leyendo, pero en este mes enfocamos directamente a lo que es la Biblia, ¿no? Su significado y todo eso, y le damos gracias al Señor por nuestra familia, por la familia Copa, la familia Maldonado y a todos los que nos ven, los hermanos de allá, de la Silleta, del Templo Sion. Dios me le bendiga a todos y seguimos, pastor. Seguimos, ¿no? Qué lindo a todos los hermanos, como vos dijiste, que nos miran después a través de las redes, bueno, nos dan mensajitos y tantas cosas, así que agradecemos, ¿no? Por siempre acompañarnos y siempre estar del otro lado y poder compartir también con nosotros. Así que bueno, los teléfonos están ahí en pantalla, te puedes comunicar, no solamente en el programa, que estamos en el programa televisivo, sino que en cualquier momento puedes dar un mensaje y también nos puedes visitar en la iglesia, también sale la dirección. Estamos en La Silleta, Templo de Sion de Asamblea de Dios, en La Silleta, ahí a 2 cuadras nada más de la Ruta 51, muy fácil de llegar. Así que bueno, también nos podés visitar, tenemos reuniones los días jueves a las 20 horas con estudio de la Biblia, los sábados tenemos culto general a las 19 horas y los domingos tenemos reunión a las 10 de la mañana, tempranito, ahí estamos con cultos generales. Y bueno, vamos a ir desarrollando el tema, Margarita. Hoy tenemos mucho también para compartir sobre un retiro que tuvimos el fin de semana pasado, aprovechando el feriado. Tuvimos 3 días de un retiro, de un seminario intensivo con esta gente de Langan, que la verdad, gente muy preparada para enseñar y para sacar esta nueva generación, ¿no? De hecho le digo la raza de los leones, ¿sí? Para predicar, ¿no? La raza joven. La verdad, sorprendido porque las herramientas que ellos dieron en la enseñanza y después cómo lo aplicaron los jóvenes, la verdad que he sorprendido. Tremendas predicaciones que hicieron, así que agradecemos una vez más a la gente de Langa y a todos los que se han esforzado de poder estar. Sé que no es fácil, ¿no es cierto?, dejar la casa, las actividades, los compromisos, algunos la familia, e ir 3 días a un retiro y estar en una enseñanza extensiva. Sé que bueno, también es cansador y todo lo demás para el físico, pero muy edificante, gracias a Dios. Así que agradecemos primeramente a Dios y también a toda la gente de Langan y también bueno, a todos los que fueron y a los organizadores, que en este caso fue la Fraternidad de Pastores del Valle de Lerma. También agradecemos al Consejo Pastoral de Rosario de Lerma, que el presidente Pastor Raúl Gonza
un amigo, también estuvo presente y también, bueno, la gente de él. Así que la verdad fue impresionante. Eso lo vamos a compartir un poquito el material y hablamos un poquito más de eso también cuando pasemos al segundo bloque. Así que bueno, vamos desarrollando, Margarita, cómo tenemos a ver el tema del por qué creer en la Biblia, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Por qué creer? En otras palabras, digo, ¿por qué lo tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Le pusimos también el tema porque se hace muy extensivo, pero en realidad sería eso, ¿no? ¿Por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, en breves minutos lo vamos a estar mirando esto. ¿Qué decís, Margarita? Y bueno, la palabra dice, la Biblia declara que no es un libro humano, dice que no es un libro humano, sino que es la palabra de Dios, dice, ¿no? Y eso es lo lindo de la Biblia, ¿no? Que no es un libro humano, dice, me quedó sorprendida también a mí, ¿no? Cuando escuché esta frase, decir que la Biblia no es un libro humano, dice, ¿no? Sino que es la palabra de Dios. De Dios, ¿no? Sí, y sí. Claro, a veces alguien diría, pero ¿cómo que no es un libro humano? ¿Cómo? Entonces, ¿quién lo escribió? No lo escribió un ser humano. Porque a veces cuestionamos, yo creo que está bien, ¿no? El cuestionar para poder aprender, obviamente. Pero a veces cuestionamos porque tenemos nuestros principios, bueno, errados a veces, y entonces queremos discutir con el otro para tratar de prevalecer nosotros con nuestra opinión o con nuestros principios, que de repente está mal, porque de esa manera no vamos a aprender. A veces a mí me manda gente mensajes, uno capta, ¿no? Enseguida a veces vienen como quien dice, con doble sentido la pregunta, y bueno, no, porque si nosotros no queremos tratar de aprender algo más o no estructuramos en un pensamiento, bueno, nos quedamos con eso, no hace falta indagar al otro o tratar de querer cuestionarle a la otra persona. Bueno, cada uno tiene su derecho de creer en lo que le parece, ¿no? Errado o no errado, va a creer. Ahora, es bueno cuando la persona dice, sí, mis principios es esto, mi creencia es esto, bueno, mi costumbre, lo que sea, o fui enseñado en esto, pero, sí, ¿qué será verdad? O sea, ¿por qué tengo que creer en esto? ¿O por qué tengo que creer a esta persona que me habla? O, bueno, lo que nosotros podamos decir. Entonces ahí creo que está buenísimo, ¿no? Porque entonces estamos teniendo una mente abierta para poder aprender. No queremos prevalecer con nuestra idea. Cuando queremos prevalecer con nuestra idea es como que estamos seguros de lo que ya, bueno, sabemos. Entonces, ¿para qué vamos a cuestionarle a la otra persona? Porque creo que ninguno nos vamos a cambiar, ¿no? de bando, por decirlo de esta manera. ¿Qué decís, Margarita? Y pienso que sí, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos que leer la palabra del Señor primeramente, ¿no? Para poder decir. Y yo a veces, como yo he sido maestra de la escuelita dominical, le enseñaba a los chicos que son preciosos, hoy hombres maestros de la palabra, algunos están pastoreando, y yo cada vez aprendo también de ellos. Ellos eran mi alumnito y ahora yo les pregunto a ellos también. Hablamos entonces de la palabra de Dios. Dale. ¿Por qué creerle? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que creerle que la Biblia es la palabra de Dios? Vos tenías un texto, ¿no? ¿Dónde era el texto que tenías? En segunda de Pedro, hablamos acá la palabra del Señor en segunda de Pedro 1, 20 y 21, lo leo y dale. Bueno, como siempre el pastor me lo explicará. Bueno, dice la palabra del Señor así en segunda de Pedro, ajá, ¿no? 1, 20 y 21. Entendiendo esto primeramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué palabra tan linda, pero a veces no entiendo. La palabra inspiración, ¿qué te dice cuando hablas cerca de la palabra inspiración? Inspiración, ¿no? Y claro, acá es la palabra importante, sería inspiración, como vos dijiste, porque bueno, porque como decía, ¿no? Uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Cómo que no es escrita por personas humanas? Y todos sabemos que, bueno, los escritores quienes fueron son personas. Pero la palabra que va a tratar de esclarecernos va a ser la palabra inspirada, ¿no? Entonces tenemos que entender un poquito qué es
inspirar o qué es inspiración, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder entender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que ninguna profecía, ¿sí?, Sí. era de interpretación privada. Primeramente no lo podemos interpretar privadamente, a mi manera. Esa es una de las cosas que hay un error muy grave, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos pasa? Cada uno interpreta la Biblia a su manera. Y entonces yo interpreté a mi manera y vos la interpretaste, ponele a tu manera, y no vamos a estar de acuerdo, o vamos a estar de acuerdo. Y no, ¿sí? Y entonces vas a discutir vos con tu postura o con tu interpretación, y yo voy a discutir con mi interpretación. Y capaz que nos agarramos los pelos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces, es uno de los problemas. Entonces, la Biblia está diciendo en el versículo 20, habías leído vos, que decía que entendiendo primero esto, ¿sí? Primeramente tenemos que entender esto. Es clarita la palabra ahí, ¿no? Dice, entendiendo primero esto. Una comita para detenernos un poquito, ¿no? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no puedo tomar yo y decir, bueno, esto es así, no. Entonces tenemos que trabajar un poquito con este tema para poder entenderlo, ¿sí? Y acá explica el por qué. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces quiere decir que todo lo escrito de la Biblia no es, ¿sí?, no es por una voluntad humana. Entonces de ahí nosotros sacamos que la Biblia es la palabra de Dios. Más allá que lo escribieron manos humanas, ¿sí?, pero la inspiración no vino por el cerebro humano, ¿sí?, por el entendimiento humano, como bueno, sabemos que varios escritores o cantautores miran un paisaje o miran algo, meditan en algo, piensan en algo y bueno, siempre tienen un referente de dónde van a sacar su canción o bueno, o dónde se van a inspirar sería, ¿no?, la palabra. Entonces la Biblia es una inspiración divina de Dios. Entonces la Biblia tiene una inspiración divina. Eso cambiaría ya de cualquier palabra de una inspiración nada más. Yo puedo decir, bueno, una inspiración, bueno, me inspiró a mí fulano de tal. O me inspiró a mí en un paisaje que vi, me inspiró, me hizo escribir, me hizo hacer un dibujo. No, esto ya tiene una inspiración divina. Divina porque proviene de un ser divino. ¿Y quién es ese ser divino? Es Dios, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, esto es lo que va a cambiar. Por eso está explicando el apóstol Pedro, es lo que vos leías, ¿no, Margarita? ¿Sí? Así es, la verdad. Entonces, puede ser que cuando se habla acerca de la palabra, ¿no?, de la palabra que uno dice, inspirar, que es un impulso que comunica idea a la mente. Eso es lo que yo pienso que... Eso es lo que es la palabra, inspirar. Te viene, claro, inspirar. Tiene que ver también un poco con la exhalación. Y es, por ejemplo, si nosotros miramos Génesis capítulo 7, vamos a ver cuando Dios hace al hombre, ¿no?, a Adán. Dice que, bueno, lo hizo de la tierra, del polvo de la tierra. Uno se imagina, ¿cómo no puede imaginar? Bueno, uno se puede imaginar que Dios agarró la tierra, ¿no?, el barro. Es un muñequito, exactamente. ¿Sí? Parece que bueno, el Señor dijo, voy a jugar un poco acá. Cuando jugamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Que no teníamos la tecnología de hoy, ¿no? Muñequita de barro, le poníamos ojitos, todo. Exacto. Así a veces la masa, ¿no? Cuando mamá hacía pan casero. Sí, así, bueno, con el pan también, ¿no? Con muñequitos. Bueno. ¿No? Pero después hizo algo para darle vida. ¿Qué hizo Dios para darle vida? Le dio el soplo de vida. Exactamente, es una inspiración, un soplo de vida. ¿Sí? Y ese aliento divino, porque ¿de dónde provenía? De Dios. Entonces eso le dio vida al ser humano. Y es lo que hoy el ser humano tenemos vida, ¿no? Bueno, la ciencia obviamente no va a coincidir con eso, porque bueno, como dijimos, la Biblia no es de una interpretación privada. La ciencia interpreta de otra manera. Bueno, está bien, respetamos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña esto, que así como fue cuando Dios hace al primer hombre, Adán, y le da esa inspiración, ¿sí?, ese aliento de vida, así es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos imaginar también? Aquellos hombres de Dios
obviamente Dios eligió a hombres con diferentes caracteres, con diferentes formas, a veces culturas, ¿sí? Pero la idea principal, como vos decías, la inspiración que va al cerebro, ¿sí? Venía de parte de Dios. Entonces, ¿y qué hace? Dios va a plasmar todo su plan, su propósito en la palabra de Dios para cómo tenía que ser el hombre. De ahí sacamos nosotros que la Biblia también se dice que es el manual de la vida, ¿sí? Entonces, de ahí yo voy a saber qué es lo que Dios quiere, para qué Dios me ha creado, cuál es el propósito que yo tengo en este pase de la tierra, qué es lo que me espera el día de mañana. Yo voy a saber que, bueno, así como nací, también voy a morir, ¿sí? Que un día voy a morir. Y la Biblia me va a enseñar también quién ha creado todo esto. La Biblia va a enseñar que hay un ser supremo, ¿sí? Y la Biblia me va a enseñar también qué pasa después de la muerte, ¿sí? O sea que es un manual completo, íntegro, ahí tengo todo. Y esto no fue hecho por ser humano, entre comillas, digamos, ¿no? Porque fue hecho por ser humano, pero inspirado. Inspirado. Sí, vos sabés que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos acerca de la inspiración, ¿no? Sí. Porque para inspirar, ¿no? En 1600 años a 40 escritores, ¿no? Que son los que han escrito, ¿no? Me llama mucho la atención. Uno de estos que también Dios había inspirado fue a Pedro, ¿no? Porque Pedro afirma el origen divino y la autoridad de la profecía en la Escritura, ¿no? Él es uno de esos 40 varones, santos varones, por eso lo dice acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por la palabra del Señor, por la palabra del origen divino, ¿no? Y que le daba la autoridad a ellos. Por eso él dice que la profecía nunca fue traída por la voluntad humana, ¿no? Que eso a mí me llena de alegría saber que un libro que tenemos nosotros, que es la Sagrada Escritura, no fue traída por la voluntad humana, o sea, no fue Mario Copa quien hizo un libro y que todo el mundo tiene que leer porque él lo ha escrito, sino que es de origen divino, ¿no? De la presencia misma del corazón de Dios, queriendo hablarnos a nosotros. Exactamente, ¿no? Qué bueno, vos le mencionás también a Pedro, y Pedro escribe esta carta, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, y si nosotros nos vemos el versículo 18, nos va a estar también diciendo el por qué él escribe esto y termina diciendo este capítulo, ¿sí? Que decía que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El 18 decía, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Él está incluyéndose en este grupo que escucharon la voz, ¿sí? Que fue enviada del cielo, cuando estamos en el monte santo. Acá tendríamos que ir a ver el contexto, pero siempre el tiempo se nos va, ¿no? ¿Cuándo fue esto? ¿Y qué voz ellos escucharon? ¿Sí? Creo que lo vamos a mirar, después le vamos a leer un poquito, así saben que esto... Entonces, él fue testigo presencial, ¿sí? De Jesús. Él estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue formado por Jesús, y bueno, después que Jesús pasó por la muerte, él siguió sirviéndole a Jesús. Por eso él dice, nosotros escuchamos cuando estamos en el monte, tiene que ver con la transfiguración, que hablamos cuando le ven a Elías, a Moisés, ¿sí? A Jesús hablando, allí ellos escucharon una voz. Y él está diciendo como para certificar esto, que ninguna profecía es traída por voluntad humana. Y luego decía en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, el profeta más seguro, la profecía más segura. No hay nada más seguro que la Biblia. Hoy lamentablemente se sigue a tantas creencias de un hombre o tantos profetas que se levantan y lamentablemente hacen quedar tan mal a lo que realmente es lo original, lo verídico, ¿sí? Pero bueno, ¿quién va a seguir a todo ello?
los que no conocen la Biblia, los que no leen, los que no estudian, los que no la interpretan, nos van a decir, bueno, yo quiero aprender de la palabra de Dios. Porque acá está clarito diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. No está diciendo tenemos al profeta más seguro, al profeta X, sígalo aquello, sígalo a este profeta porque hizo un milagro, porque hizo aquello, porque te da una casa, porque te da un auto, porque te pide aquello. No, está diciendo, tenemos, ¿sí? En tal caso, al profeta sería, ¿quién sería el profeta más seguro? La palabra de Dios, ¿sí? Porque él dijo, tenemos también la palabra profética más segura. Y le dijo, a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿sí? Tenemos una linterna y ¿a qué vamos a estar atentos? ¿A lo que nos alumbra la linterna o a la oscuridad? Tenemos que estar atentos a lo que nos alumbra la linterna para no tropezar, ¿no? Como dijo Jesús, el que anda de día no tropieza, exactamente, ¿sí? Así que, entonces, esto es lo que el apóstol nos recomienda. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ¿a través de qué va a salir el lucero de la mañana en nuestros corazones? A través de estar atento a lo que es la Biblia, a lo que decimos que es la palabra de Dios. No hay ninguna cosa infalible, no hay nada más seguro que la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo una inspiración humana, sino una inspiración divina de Dios. Entonces, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Pero siempre para que podamos tener la revelación y la interpretación que Dios nos va a dar a todos, porque tiene una, no es de privada, tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener una reverencia cuando leemos y tomarle como palabra de Dios. Si la Biblia me dice esto, tengo que obedecerle porque eso es la palabra de Dios. Y tengo que tomarle como que la Biblia es el manual de la vida. Ahora, si yo tomo en otra cuestión y voy para discutir o voy con mis principios, como decíamos en el comienzo, obviamente que no me voy a entender. No voy a poder entender la palabra porque ya voy con mis propios principios, ¿sí? Bien, ¿qué más diríamos, Margarita? Sí, ¿no? Qué interesante que es porque realmente estamos viendo que la palabra del Señor fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y que a estos santos hombres de Dios y ellos que son los autores humanos, ¿no? Que quienes le escribieron la palabra, pero inspirados por el Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios, de manera que los textos que nosotros estamos leyendo son la propia voz de Dios, ¿no es cierto? Es la voz de Dios llena de su autoridad divina. Así es. Vamos a otro texto, Margarita, más o menos explicamos, y creo que no llegamos porque siempre el tiempo no es un poquito, pero te estamos dando una idea, exacto, es tirano, más en televisión, no es retirano, pero bueno, gracias a Dios que tenemos otro texto, acá hemos dado como una idea para ver cómo viene la Biblia, la inspiración, de dónde viene, y ahora vamos a ver a la Biblia como un manual, ¿sí? Como el manual, como la guía. Teníamos un texto, Margarita, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo decíamos que estaba en segunda de Timoteo, me dijiste? En segunda de Timoteo 3:16. 3:16. 3:16, donde realmente nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios. Y realmente ahí cada vez cuando uno va viendo, nos aclara, en todo momento nos va aclarando que es la inspiración de Dios. Por eso es que cuando uno tiene un problema y va a la palabra de Dios, la palabra pareciera que toma vida en nosotros. En una oportunidad estaba pasando una situación muy triste, había fallecido mi padre y cuando en ese momento no sabía qué hacer, vino a mí la palabra de Dios, el Salmo 23, y empecé a
a narrarlo, a hablarlo, ¿no? A hablarlo en voz alta, y decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Esa palabra trajo aliento a mi vida, y es lo que nosotros estamos tratando de querer hablarle acerca de cuando decían que toda la escritura es inspiración de Dios. Qué bueno, ¿no? Es verdad, como decía Eulogio, la palabra es verdad. Y acá vemos que va a decir de nuevo que la escritura es inspirada. Le dicen escritura, la palabra de Dios también se le dice escritura, la Santa Escritura, la escritura. Y ya la misma palabra escritura está dando un valor, ¿sí? Porque yo digo, bueno, tengo mi casa, diría, ¿sí? Y alguien va a decir, bueno, a ver la escritura, algo que te certifique que realmente, o un documento donde diga que realmente es tu casa, ¿sí? Bueno, algo que da realmente, ¿sí? Lo verdadero. Por eso decía, la escritura, y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y acá le decía, ¿para qué o el por qué? ¿Sí? Tenemos que guiarnos por la Biblia. Y él decía, y útil para enseñar. Entonces, la Biblia es el libro que nos va a enseñar, ¿sí? Es el libro que tendríamos que enseñar. Los judíos, bueno, ellos lo tienen a la Torá como la parte de su primera materia en la enseñanza. Ellos tienen una cierta edad que tienen que ir todos los días a ser instruidos a través de la Biblia. Y si nosotros vemos, si haríamos lo que la Biblia dice, sería un mundo diferente, totalmente diferente. Entonces, él está diciendo, y es útil para enseñar, para redarguir, para convencer, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Y para instruir en justicia. Todo esto a través de ¿qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces la Biblia no es un libro más para tenerle en la biblioteca, a ir allí y leerle así como una historia, sino que la Biblia es un manual, ¿sí? Que sus enseñanzas tengo que yo ponerlas por obra, en práctica, y tengo que ver toda la instrucción que tengo en esta vida, ¿sí? Y en el versículo 17, como le llama Margarita, va a decir, a fin, tiene una finalidad, ¿sí? Tiene una finalidad. No es un cuento, que es lindo, bueno, la finalidad del cuento es hacerme sentir un poco bien, la finalidad del cuento es hacerme reír también, calmarme, medio terapéutico, diría alguien, ¿sí? En cambio, la Biblia, la finalidad que tiene de enseñarme, de corregirme, de instruirme, de formarme, tengo que tener una instrucción a través de la palabra de Dios, ¿sí? A fin, decía, ¿sí? La finalidad de la Biblia es que el hombre de Dios sea, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo hacemos para hacer así, no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, ¿no? Tremendo, ¿no, Margarita? Perfecto. Sí, no, realmente estaba viendo y escuchando lo que realmente habla, ¿no? Entiendo que la Biblia es el medio por el que Dios se comunica con la humanidad, o sea, con nosotros, Él se comunica con nosotros. Ahora te hago la gran pregunta. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí está. ¿Para qué? Para que, ¿sí? El hombre o la mujer de Dios, ¿sí? Sea enteramente, decía, ¿no? Preparado para toda buena obra. Una buena obra, no mala, lo que hoy vemos. Entonces, hoy miramos cómo marcha el mundo alrededor de nosotros y no vamos a ver que no hay instrucción o no hay valor. No tomamos a la Biblia como el manual, como la forma de formar a alguien, la matriz, diríamos también, de formar a alguien, para que sea perfecto, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que el que va a estar preparado, formado en buena obra, no te va a violentar, no te va a mentir, no te va a odiar, no te va a ser infiel. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir, no, Margarita?
Nos faltarían las palabras, ¿no? Sí, muchas veces faltan las palabras cuando uno está hablando acerca de la palabra de Dios, ¿no? Preparado para toda buena obra, preparado para mostrarle su inmenso amor. Yo creo que Dios quiere mostrarnos su inmenso amor, la sabiduría, ¿no? Que Él tiene como se la dio al rey Salomón. Y yo creo que Dios tiene un deseo de tener una relación cercana a la criatura que Él ha formado. Exactamente. Eso es lo que yo creo que Él ha hecho eso, ¿no? Para Entonces, eso nos ha criado, ¿no? Para que estemos cerquita de Él. Tal cual, para estar cerquita, como decimos nosotros los salteños, cerquita, aicito, ¿sí? Para que estemos bien cerquita de Dios. ¿Qué es lo que nos va a conectar con Dios? Es la Biblia, la palabra de Dios. Para estar bien cerca, para estar formándonos, para que Él nos ayude, ¿sí? Entonces, esto es la Biblia. No es un libro para discutir en religiosidad, en que yo tengo razón, vos no tenés razón, esto no fue así, no fue aquello. La Biblia es un manual instructor, un manual que nos va a instruir, que nos va a hacer al hombre, a la mujer perfecta, dice, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es tremendo esta palabra. ¿Y cuál sería entonces, bueno, decimos, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, ¿no? Preparado para toda buena obra? ¿Y entonces cuál sería el objetivo principal de la palabra de Dios? La formación, la instrucción, ¿sí? Eso sería, formarle cómo tengo que ser. No podés corregir, no podés como el padre cuando le corrige al hijo porque quiere que el hijo sea un hombre de bien para el día de mañana. Yo creo que todo padre quiere eso. O todo padre quiere que el hijo sea un delincuente, un pistolero, un violento o un adicto a algo. Yo creo que un padre sano necesita que el hijo sea un hombre del bien, orgulloso de ver a su hijo bien, fiel, sin mentiras, trabajador, con valores, respetando a los demás. Entonces la Biblia es este manual. La Biblia es este libro de instrucción en el cual tenemos que ser formados. Habla de una instrucción, como cualquier persona, habla de las Fuerzas Armadas. Entramos en la fuerza, por ejemplo, el ejército, yo estuve, que te van a instruir de una forma militar, donde hay disciplina, donde hay respeto, ¿sí? Donde hay orden. Entonces, la Biblia es este libro, ¿sí? Bien. Sí, ¿no? Así también es guiar a la humanidad hacia la salvación, ¿no es cierto? Porque la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de Jesucristo, de la salvación que Él va a venir a traer, dándole el primer versículo bíblico donde nos habla de la promesa, es allá por Génesis 3:15, 3:16, ¿no? Cuando se habla que la promesa de un Salvador que iba a venir a salvarle, ¿no es cierto? Y a través de la fe en Jesucristo nosotros vamos a ser parte también de Él. Exactamente, exactamente. También vas a encontrar el plan de salvación de Dios. En otras palabras, vos me hiciste recordar y lo planteaste buenísimo, Margarita, en esto también, que la Biblia también va a hablar, ¿sí?, de un pasado, como vos lo estabas narrando recién en el libro de Génesis, ¿sí?, que ya venía hablando para lo que iba a venir en lo posterior. Entonces en la Biblia te vas a encontrar con el pasado, con el presente y con el futuro. ¿A dónde vas a terminar? En un momento de nacimiento y en un momento que va a ser tu vida y en el momento que va a pasar después de la muerte. Y eso hace parte del cumplimiento del propósito divino que tiene el Señor, ¿no es cierto? Wow. Y en eso vamos a verlo. Me tengo que ir, Margarita, yo ya, te vas a quedar vos. Muy bien, bien. Vamos a pararnos acá porque si seguimos vamos a terminar el programa así. Bien, esto es todo. No es todo, es lo poco, ¿no?, que podemos decirte, hay mucho más, pero queremos influenciarte de una manera buena a que valores la Biblia, ¿sí?, como un manual de instrucciones, ¿sí?, un manual de instrucciones que te va a instruir cómo tenés que vivir. Bueno, queremos mandar saludos a David, también David manda un saludo. David, Dios te bendiga, gracias, mi hijo, dice que está viendo el programa ahí con Fermina, así que un gran saludo de acá. Y vamos a pasar al segundo bloque, pero antes tenemos unos videitos, tenemos ahí algo para compartir de lo poquito, ¿no?, que tenemos
lo mucho que hemos vivido allá en el retiro. Así que pasamos entonces, nuestro director Cristian nos está pasando estos videitos.
teoterapias nos estamos pasando ya 10 minutitos y vamos a estar yéndonos, teníamos más material, pero no podemos pasar, teníamos también, bueno, lo que compartimos, enseñanzas, era el primer propósito, ¿no? El tema principal, la enseñanza, para la formación de cómo predicar, ¿no? Esa era la idea de todo lo que es el seminario, con esta gente de Langan, gente bueno, internacional, su base está en Inglaterra, donde realmente hace ya décadas que están preparando predicadores, ¿sí? Que es importante también prepararnos, muy importante. A veces decimos, no, el Espíritu Santo me da, yo voy a decir lo que dice el Espíritu, pero tenemos que prepararnos. De hecho, que el Espíritu llama, el Espíritu te va a inspirar, el Espíritu te va a ungir, pero necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos. Y bueno, estábamos con esta gente, teníamos ahí 5 profesores, la verdad, tremendo cómo lo enseñaban. Bueno, ellos tuvieron la bendición del esfuerzo que dieron, todos profesionales, gente que actualmente estaban trabajando, unos médicos, otros profesores, tanto de universidades, y bueno, gente muy preparada, tanto en la parte educativa, académica, y también en la parte espiritual. Así que tuvimos, la verdad, tremendo. Y bueno, hubo guitarreadas también, ahí teníamos el cantor que estuvieron viendo, hubo guitarreadas. También, bueno, nos faltaba la foto también de la comida para pancita también. Tuvimos todo completo. Completo, gracias a Dios. Y bueno, pasamos ahí, nos quedamos, bueno, desde el sábado a la mañana, nos quedamos a dormir allí, y después vino el domingo, todo el día, también nos quedamos a dormir ahí, después, bueno, el lunes todo el día. Y la verdad que nos costó despedirnos, hicimos una amistad tremenda con la gente de Córdoba que vino de Langan, bueno, tenemos contacto con ellos, todo. Vamos a seguir con este curso, así que bueno, animamos también a aquellos que quieran sumarse. Es importante la preparación. A veces no queremos invertir tiempo, yo sé que nos cuesta un poquito, y también, bueno, obviamente había que alquilamos un lugar allí. Bueno, vos sabés bien, conocés lugares, Margarita, yo que tengo nervio. Sí. ¿Cómo se llama? El hogar infantil. Antes le decían el hogar infantil, ahora tiene otro nombre, ¿no? No me recuerdo yo en este momento cómo se llama, pero antes era el hogar infantil donde estaban los niños, ¿no? Los niños que estaban desamparados, los tres sabían traerlo a este lugar cuando ya tenían 4 añitos, hasta los 18 años estaban ahí, muchos de los chicos que estaban ahí, el que lo conociste ahí, ellos tuvieron de cuando eran chiquitos. Y qué importante, ¿no? Me llamaba la atención cuando estaba mirando ahí el programa, yo también he estado también en algunos seminarios y he estado escuchando la palabra, en los campamentos juveniles también he estado, y qué bueno que es, porque ahí mismo lo que vos estabas aprendiendo, justamente es lo que dice hombres inspirados para toda buena obra, ¿no? Creo que ahí nos dan una herramienta para que nosotros podamos capacitarnos cada día y ser mejores expositores de la palabra, ¿no? Porque de eso cada día la gente va evolucionando, ¿no? Y con la tecnología y con todo. Y entonces nosotros también tenemos que... La Biblia no es un libro anticuado, sino que es bien relevante, está bien escrito y cada día nos trae nuevas cosas también a nosotros, ¿no? Qué importante que es esto. Y como estábamos hablando de la palabra del Señor, ¿no? Y estamos aprendiendo la enseñanza, ¿no? La enseñanza con la autoridad de Dios que Él nos ha dado a nosotros. Vos tenías que hacer una reflexión, hacelo, por favor. Ahora la reflexión se va el tiempo. De Marco 1 del 21 al 28. Ajá, la palabra del Señor. Qué bueno. La palabra del Señor. Siempre tirando buena letra, Margarita. Vos me decías, una herramienta, es la verdad. La herramienta que recibimos ahí, impresionante, sobre todo para los jóvenes, aquellos que quieren iniciarse en la predicación, en la enseñanza, es buenísimo. Ahí siempre me dicen los pastores, no, hermano, me dicen, a mí yo no me preparo, yo no me preparo nada, yo voy y después miro ahí, el Espíritu Santo me da. No es así, no nos tenemos que dejar confundir. Por ahí tenemos buena charla, buenos chamullos, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí, la piloteamos, como quien dice, pero nos faltan las herramientas, nos falta el penetrar, aparte Dios mismo ve, porque yo a través que estudio la Biblia, me preparo,
estudio, busco las herramientas, busco el por qué, el para qué. ¿Por qué dijo? Estoy conectado con Dios. Estoy conectado, estoy ahí hablando y estoy entrando en esa inspiración divina. Entonces entro en el autor, ¿sí? El autor divino, no el autor humano, el autor divino que es el Espíritu Santo de Dios. Empiezo a conectarme y empiezo a entenderle, empiezo a comprenderle. Es como estudiar cualquier libro, cualquier lectura tengo que estudiar, tengo que ver los temas principales, el por qué, el para qué, los argumentos, los comentarios, todo lo que puedo añadir, lo que no puedo añadir, y ver lo pasado, lo veo ahora, lo actual. Hay muchas cosas que tenemos que hacer a orden de transacción. Es un temita bastante complejo lo que es la Biblia. No es solamente leerla, ¿sí? Tenemos que empezar porque es una herramienta, es un manual de instrucción. Yo vi ahí chicos jóvenes, porque en realidad era más que todo para ellos. Nosotros acompañamos y estamos ahí, obviamente, y aprendemos, porque no es que la sabemos toda. Pero la predicación que ellos dieron, impresionante. Hasta los profesores dijeron, yo hasta ahora sigo recibiendo todavía agradecimiento de la gente que estuvo ahí, sigo recibiendo el agradecimiento de haber organizado ese seminario tan intensivo en esos 3 días con esta gente, porque la verdad lo que recibieron, impresionante. Entonces, qué bueno, así que le animamos a todos aquellos a estudiar, a prepararnos y irte, no te quedes con lo que vos sabés, no te quedes con que no, yo a mí el Espíritu Santo me va a dar. Pedí un consejo, si no pudiste ir a un seminario, no podías irte, decía a alguien que ya predica más, que tiene su experiencia, ¿por qué no me da algunas herramientas? Deme esto. Preparémonos para poder hablar y poder dar, como dijo Margarita, la exposición de lo que es la palabra de Dios. Bien, nos estamos yendo a mirar el tiempo, Margarita, vos me pediste que reflexione en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Bueno, lo vamos a leer aunque sea después, miramos. Vos dijiste hablando sobre qué, sobre la autoridad, ¿no? Ya que estamos hablando que la Biblia tiene autoridad, también acá vemos la autoridad de Jesús, y es la autoridad que tendría que tener un hombre, una mujer de Dios. Lo leemos rapidito, mira, dice así, ¿o lo querés leer vos, Margarita? ¿Lo leo yo? Bueno, y ahí nomás le explico, ¿no? Y ya nos estamos yendo también. Estamos yendo. No, 1:28 era, bien. Bueno, la palabra del Señor dice de esta manera, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Obviamente está hablando de ¿quién? De Jesús. Jesús entra en Capernaum, su base, donde él estuvo siempre allí, y en un día de reposo, que era un día sábado, entra en una sinagoga, que era un lugar pequeño donde tenían los judíos para instruirse en la palabra del Señor. Ya no estaba el templo ahí, sino era un lugar chico. El versículo 22, y se admiraban de su doctrina, quiere decir que Jesús estaba enseñando ahí. Porque ve, luego le va a decir, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús se destacaba. Y es lo que la Biblia se destaca. Si vos le prestás atención a la Biblia, vas a ver que tiene algo diferente a todo libro. Lo vas a ver. Tiene autoridad. Es diferente. No es como cualquier libro, sin menospreciar a todos los autores, que agradecemos porque a través de ellos aprendemos también muchas cosas, a través de ellos cuántas personas se entretienen, hacen terapia, pero la Biblia es diferente. Lo mismo que acá pasaba con Jesús. Había gente que enseñaba la Torá de aquel tiempo, enseñaba, ¿sí? Pero nadie como él. Cuando él empieza a enseñar, todos se daban cuenta, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas, era lo que aquellos enseñaban en aquel tiempo. Y mira lo que pasó cuando uno tiene autoridad. El versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Cómo será eso? Ya lo vamos a ver a través de la palabra, ¿no? Un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Los demonios lo reconocían a Jesús y muchas personas de ahí no lo reconocían. Sí, qué tremendo, ¿no? Ahí se pasa, ¿no? ¿Sí? Él le reconoció, y podemos ver acá también donde aprendemos que un espíritu obviamente no tiene un cuerpo visible como el de nosotros, es un ser viviente, pero no tiene su cuerpo como que nosotros le podamos ver. Pero va a usar ¿a quién? En una persona. ¿Dónde era su hábitat? ¿Dónde era su confort? En un ser humano. Entonces, el ser humano es un lugar de confort para los demonios. ¿Sí? Por eso el demonio
le hace hablar a la persona y en realidad la persona estaba hablando, pero el que lo inspiraba, podemos decir, o el que le estaba manejando a la persona no era la persona, era un demonio, ¿sí? Obviamente, el demonio, ¿qué le iba a hacer? Hacer cosas malas, todo mal. No podemos hablar, es hermoso el texto de esto, pero no puedo hablar mucho, ya nos vamos a ir. Lo vamos a terminar leyendo aunque sea, ¿sí? Y dice que él se levanta y le dice, mira lo que pasó. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Solamente eso. No hizo lo que hoy a veces nos muestran en tantos lugares, tantos espectáculos, ¿no? Que hacen tantas cosas hasta los karatecas para sacar un espíritu maligno. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar hoy de eso ya. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Sí? Se fue. Tenía que hacerle caso. La autoridad de Jesús. Esta es la autoridad de la palabra de Dios. Esta es la autoridad que tiene el Señor. ¿Sí? Contra todo. Dice, se fue, ¿sí? Sacudiéndole con violencia. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Se nos fue el tiempo, queremos resaltar sobre todo en este texto la autoridad de Jesús. Y este es el Jesús, esta es la Biblia, tiene autoridad, tiene poder, porque es inspirada por Dios, Dios mismo. Hoy queremos decirte, ¿tenés algún problema, en alguna dificultad? Hay alguien que tiene autoridad, y hay alguien que te invita, y hay alguien que quiere tener un encuentro contigo. Medio segundo, Margarita, y nos vamos. Medio segundo quiero decirle que para que nosotros podamos tener una capacidad para poder aprender de la palabra de Dios, tenemos que tenerlo a Jesús en nuestro corazón, aceptar la palabra de Dios, de Jesús, la palabra de salvación para nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Dios le bendiga a todos, puedan aceptarlo. En un momento se nos acaba, pastor. Amén, así es, Padre, te damos gracias por todo y te pedimos que bendiga a la audiencia. En el nombre de Jesús, amén. Y nos estamos viendo, el próximo miércoles seguimos con más temas de la Biblia. Dios te bendiga y muchísimas gracias por estar ahí. Biela, invierta bien, invierta en Biela. Biela, su mejor elección. Es tan grande el orgullo que sentimos los salteños por lo nuestro, que salta a la vista. Salta cuando cocinamos y salta cuando cantamos. El orgullo por lo nuestro